Hola, mi nombre es Juan Ansúrez, expositor bíblico, y soy parte de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Hoy traemos un mensaje bíblico en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Gloria a Dios. Qué palabras tan más intensas, qué mensaje tan más profundo que hay aquí en estos versículos, no simplemente para ese tiempo, sino para el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. El Señor Jesucristo, cuando estaba en carne aquí, les está haciendo esta referencia de estas palabras, porque este grupo de judíos estaban cegados espiritualmente. Ellos creían que ellos tenían la salvación por medio de que eran linaje, eran descendientes de Abraham, de donde viene la promesa de la fe. Y ellos estaban, eran tan cerrados de mente que ellos no necesitaban de nada más que estaban basados en el Antiguo Testamento, en esa promesa que se le hizo a Abraham. Pero vamos a estudiarlo versículo por versículo, esta palabra que acabamos de leer. Mire, en el versículo 31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí está hablando, si permaneces en mi palabra, conoceréis la verdad, porque el Señor les está hablando sobre una verdad que ellos no conocen, ¿verdad? Ellos creen conocer la verdad y no necesidad del Maestro, que es Jesucristo. Y ellos en su mente cerrada, ellos dicen: no hemos sido libres, ¿de qué somos, de qué vamos a ser libres? Y nosotros, ellos se creían perfectos, ellos creían que no necesitaban hacer más nada, que no necesitaban a un Salvador. Ellos estaban, que no necesitaban ser libertad. Ellos pensaban que no tenían ni siquiera el pecado. Pero el Señor les dice: yo sé que ustedes son linaje de Abraham, pero no oyen las palabras de la verdad. Aquí el mensaje es, ¿verdad?, la ceguera espiritual. Pero el Señor los quiere libertar, así como hoy en día el Señor quiere libertad a la humanidad de esa ceguera espiritual. ¿De qué ceguera espiritual? Porque en este tiempo y hoy también, cada ser humano tiene una manera de pensar. Cada quien tiene una verdad, pero hay una sola verdad absoluta, que es la que le está hablando aquí el Señor Jesús. Porque ellos, ¿verdad?, ellos están en una mente cerrada, donde ellos no aceptan que nadie les diga nada. Ellos creen que ellos son los que tienen la verdad y que no necesitan nada más. Así hoy en día hay muchas personas, ¿verdad? Muchas personas, incluso yo también, antes de venir a Cristo,
yo tenía mi propia verdad, así como cada quien cree tener su propia verdad, pero no hay ninguna otra verdad más que la que dice aquí el Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor le está diciendo aquí que son esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Y que no oyen las palabras de Dios. No las oyen, sino que oyen las palabras de su Padre. ¿Quién es su Padre? Ahorita vamos a ver quién es su Padre, porque le dice Jesús en el último versículo 38, porque yo lo que he oído del Padre, eso les hablo. Pero ustedes oyen la palabra de su Padre y esas cosas quieren hacer. Está interesante. Esto es una introducción nada más y vamos a ver qué es la ceguera espiritual y cómo es que nosotros estamos metidos también. Esto era para en ese tiempo ahí los judíos, ¿verdad? Que aplica a nosotros también. No toda la palabra aplica exactamente para nosotros, pero aquí en este caso sí. Dice en el 31, vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, aquí le está hablando primeramente a los que creían en él. Permanezcan en mí y serán verdaderamente discípulos. ¿Cómo? Permaneciendo en la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos estudiando la palabra de Dios y cómo permanecer y cómo encontrar esta verdad absoluta, esta verdad eterna, tan preciosa que el Señor Jesucristo nos da. Y conoceréis la verdad, dice el 32, y la verdad os hará libres. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire, aquí ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos libres. Ellos tenían su propia filosofía, ellos decían, nosotros no cometemos pecados, no somos como aquellos. Ellos se creían santos, santurrones, creían que ellos, porque se reunían, ¿verdad? En ese tiempo los judíos y según ellos, la ley la cumplían, la ley según ellos cumplían todos los ritos que señalaba la ley, ¿verdad? Pero ellos estaban, para eso vino el Señor Jesucristo, vino para quitarles esa venda, algo que no los deja ver, esas barreras. A eso vino el Señor Jesucristo. Vino a recuperar lo que se había perdido, a poner en libertad a los cautivos, libertad a los presos, a los que están cautivos. Y todo esto lo está diciendo en un sentido mental, espiritual. Porque la guerra no es contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra potestades, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Entonces hay un mundo espiritual que vamos a ver ahorita, de qué forma tiene cegado a las personas, así como este grupo. Este grupo es el que nos enseña a nosotros cómo, en qué situación está una persona sin Cristo en su corazón. Una persona que divaga, ¿verdad? Que en la mente ella tiene su propia verdad. Dice, no hemos sido esclavos de nadie. Ellos, primeramente aquí, están cerrados en la forma de que el Señor les dice que por culpa del pecado, y eso lo dice en el 34, Jesús les respondió, cuando ellos le dijeron, no, nosotros no necesitamos ser libres de nadie. Pero Jesús les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él les está diciendo que son pecadores. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es necesario que nosotros seamos librados del pecado. Y el único que nos puede dar esa libertad del pecado es el Señor Jesucristo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. La Escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. El 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sé que, miren, el Señor le está diciendo aquí, sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sé que ustedes son descendientes, pero mi palabra no haya cavidad en ustedes. Y todavía lo querían matar, dice aquí.
porque mi palabra no ha cavidad en ustedes y procuráis matarme. Este grupo de personas todavía que no aceptaban la verdad, hacían a un lado lo que Dios les estaba diciendo aquí. ¿Por qué? Porque no oían, porque ellos no oían la voz de Dios. Porque la Biblia dice, los que oyen mi voz me conocen y yo las conozco a ellas. El que oye la voz de Dios es de Dios. Por eso yo le pido que oiga estas palabras que está diciendo. Es un mensaje muy importante el que nos está dando aquí de cómo ser libres de esta manera de pensar. Porque una cosa es la manera de pensar, y una de esas maneras de pensar son unos obstáculos grandes que el Señor ha venido a derribar. Pero no hay nada que pueda derribar eso más que la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es por fe, por creer en la palabra de Dios, dejar que el Señor nos abra el entendimiento. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí está diciendo el Señor que ellos no están oyendo a lo que Él les está diciendo, y que ellos tienen un padre aparte. Fíjese ahorita cómo les dicen, linaje de Abraham somos, y linaje de Abraham somos, y no hemos sido esclavos de nadie, porque ellos estaban tan cerrados que ellos decían, no, sí, nuestro padre es Dios, pero dice el Señor, si su padre fueran Dios, hicieran lo mismo que Abraham. Abraham, ¿qué es lo que hizo? Abraham obedeció, ¿verdad? Él cuando le pidió el Señor el sacrificio de su hijo, él no lo dudó. Él dijo, yo creo en ti, yo creo que si hago este sacrificio, tú me vas a devolver a mi hijo otra vez. Él tenía fe, él creía en Dios. Lo que él decía, a pesar de lo que nosotros pensamos, para nosotros es absurdo, es una locura, pero para Dios no, ¿verdad? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos, más grandes. No se compara con la mente finita de nosotros. Entonces, mire, para entender estos versículos vamos a agarrar el contexto en segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura. Vamos a ver qué es esa ceguera, qué es eso que no deja ver a este grupo de judíos, que no dejó ver a este grupo de judíos y que no deja ver hoy en la actualidad. Mire lo que dice en 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, qué palabras. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hay una guerra por la verdad. Si usted se da cuenta, las filosofías, los gobiernos, la política, las religiones, y de eso quiero hablar ahorita, de las religiones, porque una de las fortalezas más grandes que hay sobre el ser humano en aquel tiempo y hoy en día también son las fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Son ideologías, son maneras de pensar, son estrategias para poder el hombre saciar ese vacío que siente dentro. El ser humano toda la vida ha venido buscando esa llenura que solamente la puede dar Dios, esa paz que necesita el ser humano, y no la ha encontrado con nada. Ni la fama, ni el dinero, no hay nada que pueda traer esa tranquilidad, esa paz, más que la que da el Señor. Porque yo os doy la paz, no como el mundo la da. Hemos visto ahorita que todo va a pasar, nuestras ideologías, nuestras maneras de pensar. Yo antes de venir a Cristo, yo estaba
también que estaba desilusionado con todo, todos los gobiernos, la corrupción, la injusticia. Yo estaba harto de todo eso. Cuando vine a conocer esta verdad, yo descansé, mi alma descansó, entregué mi vida al Señor. Entregué mi vida al Señor, y todos esos pensamientos que yo tenía, que yo no necesito a Dios, yo puedo solo, yo puedo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y no es así. Porque nosotros, la guerra, dice aquí, no es carnal, no es contra carne y sangre, sino contra modos de pensar. Y en esos modos de pensar habita un poder grande, dice aquí, fortalezas. Nosotros no podemos pelear con estas fortalezas porque son espirituales y nosotros somos carnales, pero somos espirituales primeramente. Cuando venimos al Señor Jesucristo, nuestro espíritu, el Señor le da vida y podemos mirar estas cosas, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Porque el hombre natural, o sea, con una mente natural, el hombre no las puede entender, porque para él son una locura. Dice en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 2, no las puede entender. Entonces, vemos aquí que son poderosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La única manera de pelear esta batalla es con las fortalezas poderosas en Dios. O sea, el Señor es el único que puede derribar esa fortaleza. Mire, las fortalezas en el Antiguo Testamento eran las ciudades en aquel entonces, las rodeaban y levantaban unos muros altos, ¿verdad? Eran unas fortalezas, eran como murallas, levantaban altas para que los que querían invadir la ciudad, pues no hacerlo tan fácil, ¿verdad? Y había soldados, entonces se sitiaban, se encerraban esas ciudades, y de esa manera no permitían al enemigo entrar a la ciudad. Y así está poniendo de ejemplo aquí la palabra de Dios, que las fortalezas son espirituales y no son carnales, pero la única manera de derribarlas es trayéndolas cautivas al Señor, agarrando esos pensamientos nosotros y ponerlos al Señor. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese, derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Son ideas de las personas. Cada persona tiene una idea. Hay personas que dicen, bueno, mi Dios no es como el tuyo. Mi Dios no manda al infierno a nadie. No. ¿Cómo que no manda al infierno a nadie si la Biblia habla del pecado? El Señor en el libro de Juan, capítulo 16, habla que el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra, desde que el Señor ascendió al cielo, el Espíritu Santo, el ministerio es convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese, de pecado. Es el único que nos puede convencer de que nosotros somos pecadores. Porque si somos pecadores no podemos nosotros mirar las cosas de Dios, porque las fortalezas malignas nos tienen cegados y no nos permiten ver las cosas. Y así está diciendo aquí, argumentos, toda altivez. Fíjese, un argumento en contra del conocimiento de Dios. Todas estas verdades, filosofías, argumentos que el hombre ha inventado, y religiones, sobre las religiones quiero hablar esto, ¿verdad? Argumentos y todo que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y sabe que la primera muralla, el primer obstáculo que pone es la religión. La misma religión, la religión falsa, es la que hace y ha tenido mayormente culpa sobre todos estos argumentos que se levantan en contra
de la palabra de Dios, porque han distorsionado la palabra de Dios a una manera de que se han vuelto en contra del conocimiento de Dios. En vez de traer libertad al pueblo, la misma religión ha puesto ese obstáculo que no permite a las personas. Por eso es que hay tantas religiones. El Señor no vino a traer religiones, vino a traer libertad. Él vino a traer salvación por el pecado, para que seamos libres del pecado. Pero mire, y esto estoy hablando de la falsa religiosidad. Y esto en todos los niveles, hasta en el mismo cristianismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahorita hay como 40,000, más o menos, no hay un número exacto, pero como 40,000 denominaciones cristianas. Pero hay una religión, ¿verdad? Que es la más grande de todas. Y esta ha venido a traer todos esos obstáculos, todos estos argumentos, todas estas fortalezas, porque son unas fortalezas que han infundido en la mente de las personas, pero que vienen en contra del conocimiento de Dios. Mire, esto es porque el ser humano no ha querido ir. Aquí el Señor les estaba diciendo a estos judíos, ¿verdad?, que tenían que ser libres. Ahorita hay tanto predicador bueno, hay mucho predicador bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero para eso están los predicadores, para eso está la Biblia. Si no entiende la Biblia, puede arrimarse con alguien que le enseñe, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Tiene que volver a nacer de nuevo para poder mirar estas. Tiene que ser renovado, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: renovaos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en la forma de pensar, para que compruebes cuál es la buena voluntad del Señor. Dice: renovaos en nuestra mente. Nosotros no queremos la humanidad con sus costumbres, con sus costumbres costumbres y porque, mire, así como dicen muchas personas, porque así me enseñó mi abuelita desde que yo estaba chiquito, y aquí me llevaron, y lo que dice esta persona y lo que dice la otra. Pero lo que tenemos que hacer es venir con un corazón contrito y humillado, pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para poder entender la Biblia. Si usted tal vez ha leído la Biblia y no la entiende, pero es entendible. Simplemente uno tiene que estar dispuesto. Si no está uno dispuesto a entender esto, no lo va a entender, por más que aunque se lo lean. Por eso tiene que haber una renovación. De no conforméis a este siglo. Este mundo va a pasar, todo esto, las riquezas. Dice la Escritura: ¿de qué servirá al hombre? ¿Qué recompensa tendrá al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Entonces aquí vemos una libertad, vemos algo que nos puede llevar en cierta parte a la felicidad, aunque no todo es felicidad. No voy a decir algo que no dice aquí, porque aunque el que está en Cristo, dice: en el mundo tenéis aflicción, pero yo he vencido. O sea, el que está en Cristo va a vencer todos estos obstáculos. Y dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que nosotros renovar nuestra mente. Es una guerra por la mente. Todas estas fortalezas. Y la iglesia, como le digo, la iglesia ha tenido mucho que ver en esto, porque han sacado sus costumbres, ¿cómo es esta palabra? Costumbres y costumbres, bueno, las costumbres del ser humano que ha tenido siempre. Miren, vamos a ir ahora a Filipenses capítulo 8.
Filipenses. Capítulo 3. Capítulo 3, Filipenses. Sí. Filipenses capítulo 3. Es que traigo mi otra Biblia. Aquí está. En Filipenses capítulo 3, versículo del 8. Versículo 8. Fíjese, ya vamos a terminar. 25 minutos. Entonces, es esta guerra contra la mente que solo el Señor Jesucristo puede librarnos, porque todo lo que nosotros pensamos, el ser humano ahorita está en una posición de que no necesita de Dios, así como este grupo de judíos estaban en ese plan. Yo no necesito de Dios. Ahorita hay mucho como cada persona, vamos a decir, crean su propio Dios. No, pues mi Dios no es como el tuyo. El mío, como decía ahorita, ¿verdad? El mío no manda a nadie al infierno. ¿Cómo que no? Sería una mentira si dijera, no, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es amor. Pero el Señor no vino a tenernos en una comodidad, sino que vino a que nosotros miráramos esto. Es amor. Por eso el Señor vino y dio su vida por nosotros. Pero el ser humano ha dicho, mira, yo no te necesito, Dios. Yo puedo con mi vida. Y ese ha sido el problema de toda la vida del ser humano. Por eso los tiempos están como están. Se están mirando las cosas que están. Porque el hombre ha rechazado a Dios. Y no nomás lo ha rechazado, sino, mire, si ahorita volviera a venir el Mesías, Señor Jesús, Señor Jesucristo, si viniera, lo volvíamos a matar. Lo volvíamos a matar con nuestras ideas que tenemos. Nosotros lo rechazamos, así como rechazaban los judíos a Jesús. Le decían, nosotros no somos esclavos de nada. Así está la humanidad ahorita. Dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito escuchar la palabra de Dios. Yo soy bueno. La vecina de aquí es la que necesita oír palabra. Mira cómo andan sus hijos, mira a su esposo. Pero todos somos pecadores. Aunque estemos en Cristo Jesús, somos pecadores. Mas tenemos una naturaleza nueva, porque el pecado está aquí adentro de nosotros, que se llama concupiscencia. Si a los que están en Cristo no practican el pecado, de que son pecadores, somos pecadores. Pero la diferencia que hay en que el Espíritu Santo es el que tiene el control de nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda para que no cometer esos pecados. Y si cometemos algo, o si algo está en nuestra mente, tenemos que traerlo cautivo, como dice la Escritura, al Señor. Ok, entonces el ser humano ahorita no necesita, dice, no necesito de Dios. Lo volvemos a matar, hazte un lado. Miren, si en una familia que es el principal cimiento en la sociedad, la familia, y bíblicamente también el Señor creó la familia, pero para que en esa familia esté fundada, esté cimentado en Cristo. Si en medio de una familia, de un matrimonio, no es el Señor Dios Jesucristo, no es el principal motivo de ese matrimonio, no va a funcionar ese matrimonio. Va a haber muchas maldiciones, va a haber muchos obstáculos, fortalezas, porque dice el enemigo de nuestras almas, porque él ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Y sabe qué? El ser humano, el diablo no nos tienta a nosotros. El diablo no nos tienta, no tienta a las personas. ¿Por qué? Porque dentro de las personas, como decía ahorita, hay algo que se llama concupiscencia, que está el pecado. Estamos contaminados con el pecado desde Adán y Eva. El ser humano se contaminó, y cuando se contaminó hubo una separación
de Dios con el hombre. Dios creó al hombre para que estuvieran juntos, para tener una comunión. Pero cuando entró el pecado en el ser humano, el Señor tuvo que hacerse a un lado, porque el Señor es santo, Dios es santo y Él no puede estar cerca del pecado y ni del pecador, porque si el Señor se pone donde está el pecado, lo tiene que destruir, tiene que hacer justicia y tiene que destruir al pecado y al pecador, como vemos muchos casos en la palabra de Dios. Por eso el Señor ha venido al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierdan en sus maneras de pensar. Hay que ser un poquito tener humildad. Dice el Señor, un corazón contrito y humilde no despreciará a Dios. Si usted le dice, Señor, ya no puedo con mis problemas, yo, mi marido, con mi esposa, con mis hijos, yo no puedo con todos estos problemas, entréguele su vida a Cristo. Nosotros nos preocupamos a veces de algo que no está a nuestro alcance, no podemos solucionar eso, pero el Señor sí puede, porque el Señor, el enemigo nos deja a nosotros, a las personas pecan porque pecan y se deleitan en el pecado. El enemigo donde trabaja es en la religión falsa, que enseñan mal la palabra de Dios. Y en la política también, en el estudio, en las cosas científicas, en todas esas cosas nos llenan la cabeza de cosas, de ideas, que así es, y en esto cree, y en esto. Y no es así, nomás hay una verdad, no hay 2, 3 verdades. Con eso no estoy diciendo que los gobiernos no son malos, sino que son puestos por Dios, sino que es nada más de abrir nuestro entendimiento y de tener humildad para oír la palabra de Dios, porque el enemigo trabaja en las religiones, trabaja en las mentes de las personas, y ese es el obstáculo, la muralla que está puesta. Pero el Señor, cuando murió, entregó su vida por su sangre. El Señor se fue rota del templo, las cortinas del templo se abrieron y nos trajo otra vez una entrada al lugar santísimo, nos dio entrada para venir a Dios. Y ahorita estamos en el periodo de la gracia, en el tiempo de la gracia. Ahorita no necesita ya hacer nada, sino que humillarse ante Él y humillarse, decir, Señor, mi principal obstáculo que yo tengo es mi orgullo. Y ese es el problema que ha tenido el hombre siempre, el orgullo. Entonces, cuando nosotros somos orgullosos y creemos que nos la sabemos de todas, no es cierto. Así hemos estado muchos y podemos dar miles de testimonios de que nosotros pensábamos que nos la sabíamos de todas a todas, pero no es cierto, nada más hay una verdad. Hay una justicia. Si usted tiene sed de justicia, usted venga al Señor, arrodíllese allá en su casa, en su cuarto, en su cama, y arrodíllese y dígale al Señor que necesita descanso para su alma, necesita derribar tanto pensamiento, tanto cansancio que trae uno colgando encima. Mire, ya para terminar, en Filipenses capítulo 3, versículos 8. Dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que estaba estudiado en la mejor religión que había en ese tiempo. Supuestamente él estudió tanto que el conocimiento de él le embotó su mente. Tanto que estaban en su religiosidad que no les permitían ver que tantas cosas, tanto argumento que tenían en la cabeza. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En otras Biblias, en otras Biblias dice por estiércol, para ganar a Cristo. Porque otra vez se lo voy a leer. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento
del Señor Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo ha perdido todo por la excelencia del conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría del mundo. La palabra dice que la sabiduría del hombre es terrenal, diabólica, aunque se oiga tan fuerte, así dice la Escritura. Y la sabiduría de Dios es la que lleva a uno a esa libertad que el Señor está diciendo. Pero aquí dice el apóstol Pablo que todo lo que él creía y todo su Dios que él había creado, toda su filosofía era una basura, era estiércol. Mas ahora dice, por amor al Señor, lo tengo todo por perdida. Pero ahora por amor al Señor, por la excelencia del conocimiento. Cuando entre nosotros, por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para que el conocimiento de Dios nos llene nuestra cabeza y vayan cayendo todos esos argumentos que el enemigo pone en nuestra cabeza. Y seamos libres, que no seamos esclavos de ninguno. Y el Señor cuando les dice aquí en el capítulo primero que leímos de Juan 8, dice, porque su padre es el diablo, por eso las cosas de su padre quieren oír. Otra vez podemos ver ese versículo un poquito más a fondo, pues dicen, si fueran de Dios, oyeran mis palabras, pero no oyen mis palabras, la Biblia. Pero a su padre sí oyen, cualquier cosa creen. Cualquier cosa dice el Señor, pero mi palabra no. Y todas las cosas son basura, es pérdida. Más que el conocimiento de Dios permanecerá por los siglos de los siglos. Dios los bendiga a todos y venga al Señor. Arrodillémonos al Señor y para que todas esas fortalezas sean destruidas y seamos verdaderamente libres. Dios los bendiga a todos. Gracias.